Fosas en Veracruz calculan 100 cuerpos. Operador de Salgado Macedonio, asesinado en Guerrero. Capacitador del INE, asesinado en Zacatecas. Un hecho que agravia no solamente al instituto. Y la Guardia Nacional de luto tras enfrentamiento en Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 19 de febrero. ¡Comenzamos! La tarde de ayer jueves 18 de febrero, sorprendió un operativo en Alvarado, Veracruz, en específico por la presencia de la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas. Familiares y colectivos de desaparecidos encontraron fosas clandestinas en dos municipios de la entidad, en Ixtaxoquitlán y en Alvarado. La exhumación de los cuerpos empezó de hecho ayer mismo a cargo de peritos criminalistas y forenses de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Un trabajo que va a llevar varios días, según han informado de manera preliminar, que calculan que van a encontrar cientos de cuerpos de personas desaparecidas desde el año 2014. Suena mucho, pero en realidad las fosas que han sido encontradas en Veracruz se cuentan por docenas, incluso en algunos momentos hasta por centenas. De hecho, el grupo de familiares y colectivos desaparecidos llevan ya tantos años buscando a sus familiares que incluso pues ya lo hacen bajo la posibilidad de que hayan sido asesinadas y enterradas clandestinamente. El hallazgo en Alvarado se dio en una zona en donde entre los años 2017 y 2018 fueron exhumados restos óseos de 246 personas, 246. La fiscal estatal Verónica Hernández confirmó que tan solo en el año 2020, en el año pasado, fueron encontradas 95 fosas clandestinas, de donde exhumaron 63 personas. Y solamente 19 de esas 63 han podido ser identificadas y entregadas a sus familiares. De ese tamaño el problema de las desapariciones, de las inhumaciones, de los asesinatos, de las fosas clandestinas en el estado de Veracruz. Ayer, jueves 18 de febrero, también en un camino que conduce la comunidad de Tecociapa, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, en Guerrero, fue encontrado un cadáver, identificado posteriormente como Pedro Uriostegui Salgado. Él era alcalde de Teloloapan por el PRD en 1993 y hubo muchas polémicas en torno suyo. Una de las polémicas es que, tuvo muchas órdenes de aprehensión en su contra, que fue señalado de encabezar grupos armados en la zona, incluso lo acusaron de haber secuestrado a Félix Salgado Macedonio, el actual precandidato único de Morena a gobernador. Lo cierto, si bien una cosa son las polémicas, lo cierto es que hasta ayer, el día de su asesinato, era promotor del voto, el promotor de la candidatura del mismo Félix Salgado Macedonio en la zona norte del estado de Guerrero. Estás viendo en pantalla a esta persona, este promotor de Salgado Macedonio. Fue encontrado con impactos de bala y en el lugar fueron encontrados 11 casquillos percutidos. Y atención, autoridades hasta este momento no han reportado el móvil de la agresión ni mucho menos la identidad de los agresores. Hace unas horas, el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional en Zacatecas, Matías Chiquito de León, informó que ayer jueves 18 de febrero, fue asesinado un capacitador electoral en la comunidad de Plateros, municipio de Fresnillo, estado de Zacatecas. La Fiscalía General de la República ya se encuentra haciendo la investigación debido a que se trata del asesinato de un servidor público que pertenece a una institución federal, lo cual es competencia entonces de la FGR. La víctima ha sido identificada como Roberto Jesús
tenía 36 años de edad, originario de Fresnillo mismo. Apenas este mes había empezado a trabajar como capacitador del Instituto Nacional Electoral. Su trabajo era ir a las casas para buscar a los ciudadanos que les corresponde ser funcionarios de casilla según el sorteo que se realizó para esta elección del 2021. El crimen, según se ha informado, fue cometido con un arma de fuego alrededor de las 3 de la tarde, luego de que el supervisor dejó la comunidad junto con otra capacitadora, vaya, porque terminaron justo sus labores, y la víctima iba plenamente identificada, llevaba camisa, llevaba el chaleco, llevaba la identificación oficial que les da el Instituto Nacional Electoral. Hoy, viernes 19 de febrero, las autoridades, tanto electorales del mismo INE como las autoridades estatales, han realizado y programado reuniones para pues que se le dé acompañamiento al personal, a estos funcionarios, a estos capacitadores del INE, para que les den acompañamiento, les garanticen la seguridad en el trabajo que tienen que realizar por obvias razones. Esto es parte de lo que ocurrió en una de esas reuniones del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Es lamentable que en Plateros siendo un pueblo de fe y de esperanza, creo que para nacionales, para gente más allá de las fronteras del país, hoy se convierte, o ayer mejor dicho, se ha convertido en un punto geográfico de amargura para las compañeras y compañeros que laboramos en los órganos electorales. Existe un puente en La Piedad, Michoacán, que comunica con el municipio de Degollado en el estado de Jalisco. Justo ayer en esta zona fue registrado un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados contra elementos de la Guardia Nacional. El balance que han ofrecido las autoridades en este enfrentamiento es de un elemento de la Guardia Nacional asesinado y otro elemento de la Guardia Nacional herido. Elemento que fue trasladado a la clínica más cercana, ubicada del lado de Michoacán, ubicada del lado de La Piedad, Michoacán. Y hasta este momento ya no ha sido actualizado el estado de salud de este elemento de la Guardia Nacional herido. El hecho ocurrió a pesar de un despliegue amplio de policías estatales en la entidad, derivado precisamente por el tema COVID. La policía estatal está vigilando que no haya concentraciones en plena pandemia, como podemos notarlo en este video. En Michoacán, el uso de cubrebocas es obligatorio para combatir el virus COVID-19 por ley. A pesar también de que este despliegue policíaco no es exclusivo de La Piedad, como estás viendo en pantalla, también hubo otro evento lamentable en materia de inseguridad en mismo Michoacán. Hubo un ataque por parte de un grupo armado en contra de una familia al interior de su domicilio. Hechos como los que hemos visto tanto en Guanajuato, incluso también hemos visto ya episodios similares en Jalisco. Esto ocurrió, si bien sí, en Michoacán, en el municipio de Zamora. Se trata también de un municipio colindante con el estado de Jalisco. El balance que han dado las autoridades es de 3 integrantes de esta familia muertos y uno más lesionado. Justo en esta zona de Michoacán, la actividad de la Guardia Nacional relacionada con el tráfico de drogas y con el combate a la inseguridad es bastante intensa y de bastante riesgo. Apenas hace una semana, un usuario en Twitter compartió cómo él iba viajando en un autobús y vio el aseguramiento de droga de una persona que viajaba a bordo de un camión y que pues llevaba, según señaló, 2 maletas, aunque en el video que te mostraré a continuación se ve que llevaba varios paquetes. Te muestro el video. Esto es parte de lo que está ocurriendo en Michoacán. Bastantes acontecimientos relevantes. Te invito a que te suscribas, a que revientes el botón de like. Yo soy el Caporal. Nos vemos mañana con más información y te comparto el clip.